¿Ya? Sí. Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrea Abreu y junto a mi grupo vamos a presentar el ciclo ranking. Una vez que ya hemos visto los conceptos básicos o los fundamentos, ¿verdad? Podemos ver entonces el ciclo ranking, qué compete y qué se refiere con ciclo, ¿no? Así que lo primero que vamos a ver es el concepto de este ciclo. Y bueno, en un resumen, podemos decir que el objetivo o a lo que quiere llegar el ciclo ranking es convertir el calor en trabajo. En la industria, ese calor convertido en trabajo se utiliza para diferentes fines y no quisiera adelantarme a los ejemplos de industria que vamos a dar más adelante, así que por ahora lo voy a dejar allí. Así que tenemos el objetivo de convertir el calor en trabajo. ¿Qué utilizamos o qué utiliza el ciclo ranking para poder llevar a cabo ese convertir calor en trabajo? Utilizamos el ciclo de potencia. Entonces, tenemos que el ciclo de potencia se refiere ok, ya, ahora sí. El ciclo de potencia se utiliza para llevar a cabo el calor en trabajo. Bien, para no adelantarme, ¿verdad? Vamos al siguiente punto, que es que su eficiencia está limitada a la eficiencia termodinámica del ciclo de Carnot. Ahora, si recordamos un poquito el ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que se produce en algún equipo o en alguna máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor que es de una fuente de mayor temperatura y cede un Q2 o otro calor a una menor temperatura, produciendo entonces un trabajo sobre el exterior. Entonces, ese ciclo de Carnot, ¿verdad? Es lo que nos va, o la eficiencia de ese ciclo, es lo que nos va a limitar en cuanto a nuestro ciclo ranking. Y bueno, como dato general o como cultura general, pues tenemos que el ciclo ranking es llamado así debido a su desarrollador, William John Rankine. Fue un físico escocés, si no me equivoco. Y bueno, gracias a él, el ciclo ranking tiene su nombre de ciclo ranking. Bien, entonces ahora vamos a ver el proceso o qué conlleva el ciclo ranking. Y en un concepto muy básico, el proceso de ciclo ranking conlleva evaporar un fluido y condensarlo. Y esto sucede alternativamente. Usualmente, lo que se usa como fluido es agua, debido a los usos que se les puede dar al vapor generado con agua, ¿verdad? A ese calor que se puede aprovechar. Y bueno, también pues no debemos dejar a un lado que debido a que usamos combustibles y ciertos gases en este ciclo ranking, entonces el agua digamos que es el menos contaminante, o bueno, en verdad no es tan contaminante, no es contaminante, entre todo lo que se puede usar en un ciclo ranking. Y en sí el ciclo pues conlleva evaporar el fluido con la ayuda de un combustible. Entonces luego este fluido pasa a un condensador y este condensador entonces lo lleva al estado líquido y entonces de estado líquido volvemos a lo que es el estado de evaporarlo, ¿verdad? Volvemos a evaporarlo y entonces ahí se crea un ciclo ranking. Para poder evaluar el ciclo ranking, entonces tenemos un diagrama que se llama diagrama TS. El diagrama TS lo podemos ver como, bueno, la T, voy a pasarle el slide. La T se refiere a la temperatura y la S se refiere a la entropía. Entonces, para poder entender estos números que vemos allí en el diagrama TS, ¿verdad? El 1 es vapor sobrecalentado. El 2 es
lo que llamamos como vapor húmedo, el 3 es líquido saturado y el cuarto es líquido, se le dice como subenfriado en el sentido de que no está frío, está un poquito más abajo de frío, es subenfriado. Entonces, tenemos que con el 1 y 2, vapor sobrecalentado, y la mezcla bifásica, en el diagrama TS, ¿verdad? Lo que vemos es una expansión isoentrópica. Y esto sucede cuando el fluido de trabajo, el fluido de la W, ¿verdad? El W nos referimos a trabajo, va desde la presión de la caldera a la presión de un condensador. Entonces, aquí ocurre la expansión isoentrópica. Cuando estamos en los estados 2 y 3, recordando que el 2 es vapor húmedo y el 3 es líquido saturado, entonces se transmite el calor a una presión constante en lo que es el circuito de refrigeración. Recordemos que cuando estamos hablando, ¿verdad? Ya no hablamos de vapor sobrecalentado y vapor húmedo, sino vapor húmedo y líquido saturado. Quiere decir que ya estamos pasando a un estado más líquido, por así decirlo. Ya vamos yendo como a un porcentaje más alto en lo que es el líquido. El 3 y el 4, líquido saturado y líquido subenfriado, entonces es una comprensión isoentrópica. En esto, entonces, tenemos el fluido en una fase líquida. Y esta fase líquida se manda mediante una bomba. Y bueno, esto implica un consumo de potencia. Y lo que hacemos es que aumentamos la presión del fluido de trabajo hasta el valor de presión en el sistema que tengamos, ya sea, por ejemplo, una caldera, ¿no? Y por último tenemos el 4 y 1, que 4, como vimos, entonces es el líquido subenfriado y el 1 se refiere al vapor sobrecalentado. Entonces en esto es como el ciclo, bueno, cuando lo vi se me ilustró bastante como el ciclo completo, ¿no? Donde transmitimos el calor hacia el fluido de trabajo a una presión constante en el equipo que estemos usando. Como dije antes, puede ser una caldera. Y en un primer tramo, el proceso donde está el fluido de trabajo se calienta a una temperatura de saturación. Entonces luego tenemos ese cambio, ¿verdad? El líquido a vapor, y al final obtenemos el vapor sobrecalentado, que es cuando pasamos del 4 al 1. Si recordamos el 1, es el vapor sobrecalentado. Entonces, más o menos, esta es una forma de división o de categorizar los procesos, ¿verdad?, que ocurren en el ciclo Rankine con un diagrama TS. Eh, Aquí yo tengo aquí una pequeña observación. En de 2 a 3, Sí, que es la parte en la cual ese vapor húmedo se convierte otra vez en líquido, en lugar de decir que es un circuito de refrigeración, di mejor que es enfriamiento. O cierto. mejor dicho, cámbialo de una vez por condensación. Porque ahí lo que de 2 a 3 lo que se ocurre, sí, es un intercambiador de calor, ciertamente, donde entra esa mezcla líquido-vapor y con el agua de enfriamiento, que puede ser un intercambiador de calor, de carcasa y tubo como lo que tú conoces, o una torre de enfriamiento también, al final lo que va a tener es líquido saturado. Entonces, di que esto acá es sencillamente, no diga que es circuito de refrigeración, di que es ciclo de condensación. Sí, Sí. se entiende mucho mejor en condensación. Y lo Refrigeración otro, por personal. y lo otro es que aquí es bueno en la lámina indicar los dibujitos del equipo. ¿Dónde se hace la expansión isentrópica? En la turbina. ¿Dónde se hace ese proceso? En el condensador. En el 4 colocas la bombita al lado y del 4 al 1 colocas el símbolo de la caldera al lado porque es más fácil para entenderlo. Ok, anotado. Sí, sí, va a ser mucho mejor, más ilustrativo. ¿Cómo no? Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta por allí en la audiencia? Quitar mis manitos acá.
Muy bien, podemos continuar. Gracias. Bien, ahora una vez que hemos visto el concepto y los procesos y cómo se evalúan esos procesos, entonces vamos a nuestro tercer punto que se refiere a las variables. Bien, en las variables lo que vamos a mostrar son las diferentes variables que conlleva el ciclo ranking y aparte de eso vamos a mostrar las ecuaciones matemáticas que utilizan, por así decirlo, esas variables y respaldan matemáticamente lo que vemos en un ciclo ranking. Entonces, para las variables tenemos las siguientes, son las principales. En la primera tenemos entonces una potencia térmica de entrada. También se le puede decir Qin, dependiendo de qué usen más, ¿no? Pero al final es una potencia térmica de entrada. Y bueno, como podemos ver, es una energía por unidad de tiempo. M es el caudal másico. Si ven, si algo falta es porque no logré poner el puntito arriba de la M, ni de la W, ni de la Q, por el tema del formato de Word, pero lo que vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver en las ecuaciones, en eso sí está, pero para poder ubicarnos, eso normalmente, esas letras tienen un puntito arriba para indicar que pertenecen a este tipo de procesos. Así que tenemos la M con caudal másico, tenemos la W, que se refiere a la potencia mecánica suministrada o absorbida. Bueno, y también lo conocemos como, en cierto modo, lo que es el trabajo. Y la N es el rendimiento térmico del ciclo. La N, como dijimos, en la mayoría de las veces es un número dado. Y por último, entonces, tenemos las entalpías. Este sí lo hemos conocido más en las tablas termodinámicas, lo hemos visto bastante, y la H se refiere a las entalpías. Entonces, ¿cómo se ve reflejado esto en las ecuaciones? Bueno, acá podemos ver las ecuaciones principales, ¿verdad? Y vemos cómo, por ejemplo, tenemos acá Q sobre M igual a H1 y H4. Entonces, ¿cómo se traduce esto con las variables que acabamos de ver? Bueno, volvamos atrás. Entonces, tenemos una potencia térmica de entrada. Esa potencia térmica de entrada la vamos a dividir entre nuestro caudal másico. Así que vamos a volver acá. Y entonces aquí se puede ver, voy a poner acá, entonces se ve el láser, pero acá. Nuestra potencia térmica de entrada se divide entre nuestro caudal másico. Acá. ¿Y Y esa eso es potencia igual. térmica de entrada cuál es? ¿Dónde entra? Esa potencia térmica de entrada entra en la parte de acá, En la caldera. en el 3 y 4. De 4 a 1, porque es en la caldera. De 4 a 1. Y la de salida Yes. sale de 2 a 3, que es el condensador. Entonces, por eso es que es bueno colocar el dibujito del ciclo y con la nomenclatura es mucho más fácil. Si tú colocas el ciclo donde se muestra el diagrama de los equipos, indica, por ejemplo, de 1 es la salida de la caldera. 2 es por ejemplo, es la salida de la turbina. 3 es la entrada a la bomba. Y 4 es la entrada a la caldera. Ok, entonces, para que lo podamos poner, el 1 es la salida de El la 1 es, caldera. el El 1 es la 1 salida de la caldera cuando ya tienes sería la vapor caldera. saturado o sobrecalentado según sea el caso. Ok, En el 2 entró al condensador. entra en el 2 es cuando entra el condensador porque sufre esa expansión isentrópica dentro de la turbina, que es isentrópica, que es ideal. Fíjate que aquí isoentrópica, eso es ideal, porque como ya explicamos en la clase pasada, dentro de los equipos hay irreversibilidades y pérdidas de calor que hacen que la entropía no sea constante. Pero ese es el modelo. Se hace así para estudiarlo.
Ajá. Se hace ideal para poder estudiarlo. Ujú. Así como Y en tantas el 3 cosas. y 4 va entrando a la bomba, entra a la bomba, y en el 4 a 1, entonces es la entrada, la potencia térmica de entrada, Exacto, porque cuando ahí entra la tú. caldera. Exactamente. Muy bien. Gracias, profe. A la orden. Ok, entonces tenemos la potencia térmica de entrada, que como ya vimos es en los procesos 4 a 1, cuando entra la caldera, entre eh, lo que habíamos visto de nuestra M, que es el caudal másico. Y esto es igual a la entalpía 1 menos la entalpía 4. Y aquí es cuando uno tiene que saber algunas cositas. ¿Qué entalpía es mayor, la 1 o la 4? La entalpía mayor es la 1. Ajá. Muy bien. Porque tú le estás ese calor que tú le estás añadiendo a la caldera, te está convirtiendo ese líquido en vapor saturado o sobrecalentado. Por tanto, tiene mayor entalpía, es decir, mayor energía. Sí, Turbina, y mientras entonces va pasando el proceso, esa entalpía va reduciendo porque tenemos menos, por así decirlo, energía, exacto. menos, Fíjate menos que, vapor. fíjense que hay que entender estas cosas. En una turbina, uno lo que hace es que le quita energía al fluido para mover un eje. Mientras que en una caldera, uno le da, añade calor y ese calor le da energía al fluido en forma de entalpía. En una bomba también es similar. En una bomba lo que se hace es incrementar la energía del líquido. Y en un condensador, lo que se hace es ceder calor al ambiente, es decir, perder energía. Y entonces, por tanto, el fluido también pierde energía, porque cuando es vapor, tiene más energía que cuando es líquido. Y la eficiencia, sí, muy bien, es el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba entre el calor de entrada. Muy bien, puedes avanzar. Gracias. Ok, y entonces esta es la manera en que podemos ver como respaldado el ciclo Rankine matemáticamente. Ahora, como siguiente punto, entonces sería nuestro punto número 4, ¿verdad? Vamos a ver algunas mejoras del ciclo Rankine. ¿A qué nos referimos con mejoras? Bueno, con mejoras nos referimos a ciertas condiciones que tal vez nos puedan ayudar a mejorar ese ciclo Rankine en cierta forma. Por ejemplo, en el primero estamos viendo la reducción de la presión del condensador. Entonces, ¿por qué vemos esto o por qué existe esta cierta mejora? Digamos que en este procedimiento se disminuye automáticamente lo que es la temperatura del condensador. Entonces, al pasar esto, otorga un mayor trabajo a la turbina y disminuye el calor rechazado. Entonces, en esto podemos ver que es, de cierta manera, una mejora a lo que es el ciclo Rankine. Ahora, existe una desventaja, ¿no? En lo que es esta mejora, que la humedad del vapor empieza a aumentar. Entonces, usualmente esto causa lo que es como una erosión en la turbina. Pero bueno, en sí es una forma de mejorar, ¿verdad? O de regular lo que es el ciclo. Lo segundo sería aumentar la presión de la caldera para una temperatura fija. Entonces, cuando aumentamos la presión, aumenta la temperatura, a la cual se añade el calor que aumenta el rendimiento de la turbina. Entonces, cuando nosotros aumentamos el rendimiento de la turbina, aumentamos el rendimiento del ciclo. Y bueno, también crea humedad, pero es otra forma de mejorar. Como tercero, podemos sobrecalentar la temperatura de entrada de la turbina. Entonces, este sí tiene como ventaja que la humedad disminuye. Y cuando procedemos a recalentar el vapor a muy altas temperaturas, se obtiene
un mayor trabajo de la turbina. Entonces tenemos más eficiencia. Por cuarto, tenemos recalentamiento intermedio del vapor, escalonando lo que es la expansión del mismo, ¿no? Esto sería tener varias etapas. En lo que es la turbina, la turbina lleva al fluido a ciertas condiciones de sobrecalentamiento. Y en el quinto, entonces, se realiza lo que es la extracción. Una mejora, que sería el quinto, sería realizar la extracción del vapor en la turbina. Entonces, esto nos permite calentar el agua de alimentación a la caldera. Entonces, cuando aumentamos el agua de alimentación en la caldera, aumentamos lo que es la entalpía. Y como acabamos de decir, aumentar la entalpía es aumentar la energía que nos conviene, porque es la que vamos a aprovechar, ¿no? Para diferentes fines. Y hablando de los fines, vamos a ir a nuestro último punto, que son dos ejemplos de la industria, cómo se usa este ciclo Rankine en la industria. El primero, entonces, lo podemos ver con una termoeléctrica, ¿verdad? O una central térmica, también es llamado. La verdad es que las centrales termoeléctricas pueden verse de dos maneras. Se usa, por un lado, ¿verdad? Se usa con combustibles fósiles, ciertos gases, biomasa, uranio, allí en la slide lo tenemos. Pero también estos combustibles, cuando una vez que ya se aprovechan, ¿verdad? Muchas veces se usan para poder generar vapor con agua y entonces ese calor también aprovecharlo para producir o generar la energía en electricidad. Esto es lo que trata de hacer una termoeléctrica. Entonces, debido a esto, ¿no? Podemos ver el ciclo Rankine en medio de este ciclo, de esta termoeléctrica, ya que es un ciclo constante entre alternar un fluido de gas a líquido. Y cuando vemos un alternamiento de un fluido de gas a líquido, entonces tenemos lo que conocemos como un ciclo Rankine. De esta manera podemos ver las termoeléctricas. Otra manera de verlo, y que estoy un poquito más familiarizada, es en la pasteurización de alimentos. ¿Por qué necesitamos un ciclo Rankine en la pasteurización de alimentos? No por el proceso, sino por el suministro que debe tener esa pasteurización. La pasteurización se hace con calor, con agua caliente o con algún líquido caliente, donde se calienta algún alimento, ¿verdad? Y entonces por medio de ese calentamiento drástico y ese enfriamiento drástico, entonces las bacterias quedan congeladas y por eso por así decirlo, tiene una vida útil más larga. Entonces, para poder lograr esa pasteurización en ese alimento, necesitamos un suministro o un servicio industrial, que en ese caso sería el vapor. Y esto lo vemos, ¿verdad? Con una caldera. Una caldera nos da el vapor que puede usar un pasteurizador para poder pasteurizar los alimentos. Y esta caldera, entonces, la podemos ver con el ciclo Rankine. Entonces, esta caldera, podríamos haber dicho, ok, un ejemplo del ciclo Rankine es una caldera. Pero dar el ejemplo con un proceso industrial ya más completo es un poquito mejor para poder entender que no solamente es una simple caldera, sino los diferentes usos que se les puede dar, ¿no? Y en este caso, pues podemos usarlo para esta precisión. La caldera calienta el agua con un combustible, lo convierte en vapor y en muchos casos las calderas tienen un tanque de reposición donde ese vapor se condensa, se recupera esa agua y entonces se comienza a crear un ciclo Rankine, donde podemos aprovechar, incluso si tenemos el tanque de reposición, pues mejor, porque así podemos ahorrar
lo que es tanto agua tratada como el químico que ya sea que se use en la caldera en caso de que se use químico. Y bueno, esto ha sido todo lo que hemos preparado. La verdad es que tratamos de hacerlo bien comprensible, explicativo, y espero que podamos haber aprendido un poquito el día de hoy. Gracias. Gracias a ti. Tengo un par de preguntas allí que no son para, pues, no son Sí, para ti solamente, también para la audiencia. ok. Número uno, yo puedo calentar ese vapor infinitamente a una temperatura infinita y la presión elevarla hasta unos niveles inconmensurables también. ¿Qué opinas tú? Bueno, de poder a temperatura infinita, yo diría que lo que más se pudiera calentar es llevarlo a vapor sobrecalentado, ¿no? Pero también creo que depende, o sea, de que se puede que se pueda, que nos convenga, creo que depende del proceso, ¿no? Depende de qué se necesite o para qué se vaya a usar ese ciclo ranking hablando de industria, ¿no? Claro, cuando es para generar potencia, que es un ciclo ranking de generación de potencia, después hago todo tu comentario en la parte final que dijiste. Un ciclo ranking de generar potencia en teoría, cuando es por sobrecalentado, mientras más alta esté la temperatura del vapor, yo obtengo más entalpía. Y en teoría yo puedo ir a una temperatura infinita y tener una energía muy grande, pero eso es en teoría. No va a suceder porque tendré que gastar una cantidad exagerada de calor y no me conviene. Y número dos, hay una razón muy práctica. Y es que desde el punto de vista metalúrgico, los metales tienen cierta resistencia. Acuérdate, como decía una de las primeras canciones de Shakira, creo que tú no habías nacido cuando eso, que el hierro al calor siempre es blando. Entonces, la temperatura de los aceros es del orden de los 1000 °C. O sea, a partir de ese valor comienzan a derretirse. Entonces, y lo otro es las presiones que aguantan. Entonces, cuando se hacía eso sin estudiar bien la metalurgia, las calderas explotaban. Entonces, los límites prácticos del ciclo Rankine y de las temperaturas por sobrecalentado y las presiones los impone la metalurgia y la resistencia de los materiales. Eso por ahí. Y lo otro es, en esos pasteurizadores que tú hablabas, son intercambiadores de calor. El vapor va por unos tubos y el fluido a pasteurizar, que es el jugo, por ejemplo, o la leche, va por otro tubo. Nunca hay mezcla, ¿cierto? No, no hay mezcla. No, ajá, Sí, el vapor se usa para calentar agua y esa agua ujú, pasa por las placas ajá. alternadas, si no, si no, si no, y entonces en esas que no pasa el agua, pasa el jugo. Pero a lo que me refería era que para poder hacer ese, o sea, para que nosotros podamos hacer esa pasteurización en ese pasteurizador de intercambiador de placas, más atrás necesitamos una caldera que Sí, pueda sí. hacer ese trabajo. Claro, porque la caldera te aporta el vapor, que es el que tú necesitas al fin y al cabo. Exacto. Puede ser vapor o puede ser agua muy caliente. Y después la idea es bajarlo muy Ah, rápidamente la temperatura. Y por cierto, como estamos hablando de industria alimenticia, todo tiene que ser en acero inoxidable para sí. las personas que no conocen este tema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con algo que acabas de decir allí, porque tienes una caldera para alimentar un intercambiador de calor, en este caso un pasteurizador, pero no estás realizando trabajo, ¿cierto? Si no estás realizando trabajo, no estás haciendo un ciclo ranking, porque el ciclo ranking es exclusivamente para producir trabajo. Entonces lo que Ah, tienes allí es una caldera que te genera vapor, alimenta un pasteurizador, después tú recuperas ese fluido y lo llevas, lo condensas y lo llevas a un tanque de reabastecimiento, de recuperación, justamente para minimizar el gasto de fluido, porque ese fluido es un fluido tratado. Y al ser un fluido tratado, es un fluido esa agua es mejor que el agua potable. Inclusive, tú no puedes comentar qué tratamiento le aplican allí. No sé, le aplican osmosis inversa, bueno, sí, que es mejor que sí. el agua del IDAN. El agua del IDAN es tratamiento convencional. Cuando hablamos de tratamiento convencional es
floculación y desinfección. En la floculación lo que quiere es atrapar todas las partículas de suspensión para bajar la turbiedad al agua. Esas partículas se mezclan, se amalgaman con los floculantes y quedan después en el fondo. En el fondo de los tanques de sedimentación, se llaman esos tanques. Todo depende del diseño de la planta que tú tengas. Después tú aplicas la desinfección, que lo tradicional es gas cloro o hipoclorito de sodio. Y en algunos lugares le añaden cal al agua. ¿Para qué? Para que el agua te ayude a proteger la tubería. La cal forma una película blanca alrededor en el interior de la tubería, en la pared interna de la tubería, y te la protege de la corrosión. Entonces, que bueno, aunque a Osman no le gusta, no le gusta que no está acá, tómese su agua de Lidar tranquilo. Todavía el agua de Lidar es bueno. ¿Ok? Entonces, otro detalle es la investigación, que será muy buena. Obviamente, muy buena la investigación, muy buenos los tics. Pero, sí me gustaría que mostraran los diagramas TS como tal. Que es importante mostrar el diagrama de temperatura e entropía, porque es muy ilustrativo. ¿Ok? Recuerda que nosotros los ingenieros hablamos con diagramas y con gráficos, no nos gusta mucho el texto. Entonces, es importante buscar el diagrama TS del ciclo Rankine para que se aprecie qué es lo que está ocurriendo dentro del domo en cada una de las etapas del ciclo. Entonces, búscate los diagramas del ciclo Rankine. Y aparte de eso, cuando hables de las mejoras, es importante que muestres el ciclo Rankine original con su bomba, su caldera, su turbina y su intercambiador de calor o condensador, y muestres las dos imágenes de las mejoras que se hacen cuando se introduce el recalentador y se introduce lo que es la regeneración. Eso es muy importante para entenderlo desde el punto de vista gráfico, Con los diagramas. con los diagramas. Y eso es válido tanto para ti como para el resto de los grupos que están acá, para todos los ciclos. Entonces, ustedes se buscan en San Google, o se buscan en los libros que yo les recomendé, se van a encontrar con todos esos diagramas bien bonitos, bien explicaditos. Y hay muchísimos videos también en internet, en YouTube, como ustedes pueden ver esa explicación de esos diagramas con mucho detalle, por si no lo entienden en los libros, que eso entiendo que algunas veces se hacen difíciles de entender. Poner los diagramas, ciclos, dibujos, cambiar refrigeración. Y por supuesto, explicar que en el proceso de pasteurización no se realiza trabajo. Es un ejemplo de una caldera. Muy interesante la aplicación, muy bonita, pero no está produciendo trabajo. Sí, es cierto, no, no lo había pensado, Ujú. así que lo descartaremos. Voy a Ah, presentar pero el ejemplo de una aplicación de una caldera. Y yo pregunto podemos ahora, usarlo como formas de reconocer si es un ciclo ranking o no. muy bien, en un ciclo ranking siempre hay movimiento, hay un movimiento. Por cierto que el ciclo ranking, aunque no es tan eficiente como las turbinas eólicas, ni es tan eficiente como las turbinas hidráulicas, ni como los paneles solares, es muy bueno por lo que tú dijiste en la última lámina. Puedes utilizar biomasa, desde biomasa hasta energía nuclear. Como decía mi profesor que daba esta asignatura, desde basura, literalmente el bagazo de caña, la cascarilla de arroz, eso es basura, eso es un desperdicio, es un subproducto, y eso ya es un tema grande, el tema de la cascarilla de arroz acá en el interior, por ejemplo. El tema de las montañas de cascarilla de arroz es importante. Un daño ambiental bastante grande. Entonces, fíjense que ya hay empresas de arroz que están haciendo proyectos acá en Panamá para aprovechar la cascarilla para producir energía. O sea, usar la cascarilla como biomasa, así como se usa el bagazo de caña como biomasa en todos los centrales azucareros que tiene Panamá, inclusive en la fábrica del ingenio de PC, que está dedicado a obtener alcohol. De allí desde ese alcohol se produce el ron después, ahí también se utiliza caña, bagazo de caña. Y también, digamos que hierba también. O sea, todo eso lo que es biomasa para producir energía. De los otros grupos que están por allí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud?
No, profe, de mi parte no. Ok. Lo único sí tenía tema con que vaya solo. No, por mí no hay ningún problema. Alexia y su grupo tienen alguna duda, alguna inquietud. No, profe. Por allá, Alexander y compañía. Por mi parte, todo claro. Buena la charla que dieron. Bien explicada. Sí. Y de los puntos que les toca desarrollar, ¿tienen alguna duda? Ahí saqué un par de tips de la charla de Andrea sobre la termoeléctrica. Y por allá, ¿quién más está por allí? Elmer, ¿tiene alguna inquietud, algún comentario, alguna duda? No, pro, no. ¿Algo más que quieran preguntar, comentar? Hemos postergado el examen para el sábado, pero bueno, estamos bastante ajustados con el cronograma, así que el jueves tenemos que tratar de presentar todas las charlas. Nos queda todo, bueno, tal vez podamos, yo necesito una clase más para terminar con los temas míos. Si no podemos concluir el jueves, entonces será el próximo martes, pero vamos a estar bastante ajustados, ¿ok? ¿Y cómo van ya con el trabajo final? ¿Ya seleccionó cada quien su tema? Pónganse de acuerdo entre ustedes, porque por ejemplo, Cristian todavía no tiene el tema y recuerden que no se van en temas repetidos. No, pero del final sí, porque eso yo lo escogí Usted igual lo escogió del en la principio. clase. Ok, Sí. No tengo grupo tampoco, pero el que se quiera unir, bienvenido. sí. Si no, si hay alguien por ahí que lo quiera aceptar en su grupo, pues que sea, pueden formar otro grupo de 3, pues. Creo que ustedes son 11 en total, así que por eso no había ningún problema tampoco. Bueno, entonces, así quedamos. Voy a finalizar esta grabación para subirla aquí en YouTube. Le pueden dar después los likes al video de Andrea. Muchas gracias por su atención.